Agradezco profundamente el esfuerzo de producción que fue la nota de recién con quien era vicepresidente de Generación Zoe, Maximiliano Batista, que nos llamó desde el penal de Bower, y tenemos un montón de repercusión en las redes sociales, así que les agradecemos a ustedes por seguirnos y por los comentarios alentadores. Yo traté de preguntar todo con la mayor libertad y como han visto, la verdad que del otro lado también se respondió con la mayor libertad. Claro, Te puede gustar o no, pero se respondió con la mayor totalmente. libertad. Vamos a meternos ahora en economía. Vamos a hablar con Claudio Capraruolo, que es economista, director en Analítica Argentina. Él en su Twitter dice por una macro estable con igualdad de oportunidades. Algunos dicen que el gobierno está acomodando la macro, que el problema es la La micro en micro. estos momentos. Bueno, vamos a charlar con él para que nos dé un panorama de certidumbre, si es Claro. que lo puede haber de acá a fin de año o tal vez un poco más largo. Claudio, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Un placer ¿Qué charlar tal, contigo. Maxi? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias, muy buen día para vos. Bueno, ¿cómo ves el panorama económico argentino? Si querés, empecemos hablando de la macro. Bueno, complejo, ¿no? Complejo. Lamento informarles que no tengo noticias como para bajar la fuerte incertidumbre que todavía estamos atravesando, pero al menos podemos entre todos pensarlo y tratar de entender por dónde puede ser el camino, ¿no? Al menos que intente seguir el gobierno. Lo que nosotros estamos viendo es que ya lo anunció hace poco las autoridades del equipo económico, señalando que entramos en una segunda fase, ¿no? Ujú. Y ese ingreso a una segunda fase, un poco a lo que responde es que se empezó a complicar un poco más el panorama, ¿no? Más allá de que el gobierno logra mostrar un sendero de desaceleración en la tasa de inflación, nosotros para julio estamos proyectando 4,1% y Ah, ya para agosto hay posibilidades de que pueda perforar el 4%. De todas formas, vimos que la brecha cambiaria, sobre todo el 12 de julio, volvió a superar el 50%, ¿no? El Claudio 54%. Caputo, corregime si no estoy en lo cierto. Caputo indicó julio casi 3,7. Es bastante diferencia respecto a lo que marcan ustedes. Sí, en realidad no es tanto, pero puede ser que termine siendo menor. Todavía no salió la El información índice. del INDEC, ¿no? O Sí, sea, por eso estamos todos con proyecciones. No salió el índice general de precios que publica Minorista, que publica el INDEC. Hay algunos, el mercado está más o menos en torno al 4%, puede ser ok, 3,9, nosotros 4,1, pero esa sería la ok. señal. De todas formas, es una desaceleración respecto al mes anterior. Ahora bien, volviendo por ahí el punto de atrás, esta aceleración, este aumento en la brecha cambiaria hizo que el gobierno empiece a tomar medidas que todos las miramos con bastante escepticismo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de decir, bueno, ahora cuando me entren los dólares de la liquidación de exportaciones, yo los voy a usar también para intervenir en la brecha cambiaria. O sea, voy a dejar de acumular dólares en las reservas internacionales para tratar de tener una brecha cambiaria más controlada. El miedo del gobierno seguramente cuál es, que lo veíamos el año pasado, cuando la economía estaba en otras condiciones, pero que veíamos que a veces aumentaba, subía fuerte la diferencia entre el dólar paralelo, puede ser el blue, el contado con liquidación, el MEP, con el dólar oficial, y lo que veíamos es que también aumentaban los precios, que claramente aquellos que usaban insumos importados o las empresas decían, bueno, me tengo que cubrir, ya ahora aumento los precios. Si bien hubo un aumento de la brecha cambiaria, nosotros al menos desde Analítica con nuestro relevamiento de precios no vimos que a partir de este aumento de la brecha se haya trasladado a los precios. Ok. Y ahí yo te podría decir cuál es la hipótesis. Bueno, la hipótesis es que la economía está en una fuerte recesión. Y esta fuerte recesión, hay una importante caída de las ventas, tanto de consumo masivo como de bienes durables, hace que también aquellos que están tanto que venden insumos como venden bienes o servicios finales, tengan menos margen para aumentar los precios porque dicen, bueno, si vuelvo a aumentar, por ahí todavía se resiente más mi facturación, ¿no? Entonces es otro el contexto. Pero bueno, el gobierno tomó esa decisión y ahora lo que nosotros miramos es decimos, bueno, estás todavía, y era lógico porque la situación que heredó era muy compleja, estás todavía con una escasez de dólares muy importante, Ok, ¿no? El mundo tampoco te ayudó porque el precio de las commodities, de la sí, soja este año siguió bajan, cayendo. bajan. Entonces, eso es todavía lo que uno no termina de entender de, bueno, ¿cómo lo va a resolver esto el gobierno? Tiene todavía un tipo de cambio oficial pisado con una devaluación de apenas del 2% mensual, cuando decíamos que la inflación en el mejor de los casos fue, tomemos el dato de Caputo, ponerle un 3,8%. Bueno,
¿cómo sostiene una apreciación cambiaria en un contexto donde le faltan dólares y encima decide utilizar parte de los dólares que le vayan a ingresar en vez de para aumentar las reservas y mostrar una mayor sostenibilidad para tratar de bajar los mercados, el dólar paralelo, ¿no? Y Claudio, y en la micro la situación se complejiza más aún. Te diría que se pulverizan datos como el relacionado con el empleo, relacionado con la actividad comercial, sobre todo en las pymes, en los comercios de cercanía. Esos datos son terribles lo que vemos todos los días, ¿eh? Bueno, estamos viendo, claro, estamos atravesando una fuerte recesión. Me parece que uno de los datos para mí más fuertes, que corresponde al primer trimestre, el viernes publicó los datos el INDEC, que nos permiten y permiten empezar a, si bien no es el dato que publica el INDEC, a partir de de otros datos que publica el INDEC se puede medir la tasa de pobreza, ¿no? Y la pobreza aumentó fuerte en el primer trimestre, llegando casi al 80% en el Gran Buenos Aires en los menores de 14 años. Entonces, como vos decís, bueno, este intento de acomodar la macro tiene consecuencias muy negativas en los niveles de actividad que se traducen en menores niveles de empleo y mayores tasas de pobreza e indigencia. Ujú. Y eso parecería que todavía no, que estamos lejos de que se empiece a resolver, ¿sí? Porque, como vos decías, hay indicadores que son muy malos de la economía real, pero también hay otros indicadores que te muestran que al menos en algunos sectores parecería que lo peor ya pasó. Ahora, eso no quiere decir, nosotros de analíticas dijimos desde un principio, mira, no va a haber una recuperación en B, o sea, una fuerte caída y después rápidamente vuelve a aumentar el nivel de actividad y de producción. ¿Por qué? Porque no están las condiciones dadas. Primero, porque el salario real, si bien los sectores más beneficiados, que son los asalariados registrados, ¿no? Los que cuando hay paritarias les aumentan, etcétera, están en Ujú. blanco, podríamos decir, en los últimos 2 meses le ganaron a la inflación. Lo que pasa es que después, primero, como decíamos antes, los desocupados, o sea, esos que mejoraron son menos que los que hubiesen mejorado el año pasado. Al mismo tiempo tenés una gran masa de trabajadores que no son registrados, que muchas veces no reciben esos aumentos, entonces es probable que hayan seguido perdiendo contra la inflación. Bueno, eso hace que si bien uno en algunos datos dice, bueno, parecería que hay sectores donde la actividad ya dejó de caer, pero no significa que vaya a empezar a aumentar fuerte y permita recuperar, ¿sí? Y es más, si existiese una fuerte recuperación, tampoco eso iría de la mano de los planes del gobierno, porque una fuerte recuperación implicaría que vos necesitas tener más dólares, porque necesitas importar más, ¿sí? Y eso complejizaría aún más lo que está tratando de hacer el gobierno, que es acumular reservas internacionales. Bueno, el escenario todavía es muy complejo, por eso hay mucha incertidumbre y por eso vemos en la comunicación oficial que buscan dar señales de decir, por ejemplo, más allá de que las reservas netas sean negativas, que el gobierno, por ejemplo, tiene los dólares para pagar los vencimientos de deuda de acá a 1 año y medio, según Yo, yo siempre digo, Claudio, que estamos como en un momento bisagra, en un 50-50, que puede salir muy bien esto, que puede salir muy mal. Si vos tenés que ponerlo en números, ¿cómo lo ves esto de cara al año que viene? Digamos, ¿cómo ves la salida de la economía? Bueno, me parece que el gobierno deben haber analizado, siempre los gobiernos tienen más información de lo que tenemos los analistas de afuera, debe haber analizado los caminos que podía recorrer y al menos cuando uno lo analiza ve que eligió un camino de mucho riesgo, ¿no? Porque esta idea de apreciar tan fuerte el tipo de cambio, una fuerte apreciación del tipo de cambio cuando vos no tenés dólares, genera nos pone un signo de pregunta muy grande a cómo lo Ok. va a resolver, cómo va a salir del cepo el gobierno con un tipo de cambio atrasado, cómo desarmás el cepo cambiario sabiendo que es muy probable que muchos pesos que todavía están dando vuelta, más allá de la famosa licuación y motosierra que hizo, van a querer ir al dólar porque el dólar está barato. Entonces me parece que el gobierno se armó un camino muy riesgoso hacia adelante, que ojalá le salga bien, pero que podría llegar a salir mal y eso me parece que nos puede poner en una situación todavía peor porque sería una profundización de la recesión, un salto alto de la inflación, en un contexto, como decíamos, que ya vienen todos los indicadores de la economía real bastante deteriorados, ¿no? Bueno, entonces también, coincides conmigo, Coincido. 50-50. Vemos qué pasa. Claudio, te mando un abrazo enorme. Gracias por estos minutos con Radio Sónica. Ha sido un gusto, que estén muy bien. Chau, Un chau. abrazo. Claudio Caprarulo, Caprarulo. Claudio, economista, pasó por la mañana del arranque aquí en Radio Sónica y dimos un pantallazo general de lo que se puede venir.
Bueno, en la mañana de hoy